Hola, buen día a todos. Bueno, esta es la siguiente actividad. Esperamos la confirmación de nuestro ponente. Hola. Bueno, mucho gusto. Soy Alondra, ya nos habíamos escrito por ahí para ponernos de acuerdo para esta actividad. De antemano, muchísimas gracias por haber aceptado. Y bueno, vamos a dar inicio con la lectura de la semblanza. Bueno, ahí lo pueden observar ustedes, compañeros. Es Will Fowler, catedrático de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de St. Andrews de Escocia, donde trabaja desde 1995, habiendo sido profesor de la Universidad de Montfort en Inglaterra de 1991 a 1995. Hizo su doctorado en la Universidad de Bristol bajo la dirección de Michael Costello, pasando un año en el Colegio de México, donde se benefició de la dirección de Josefina Zoraida Vázquez y Anne Staples, además de servir de presidente de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de Gran Bretaña de 2001 a 2003 y coordinador de un proyecto de investigación sobre el pronunciamiento mexicano del siglo XIX, financiado por la Arts and Humanities Research Council de Reino Unido. Fungió como director de la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de St. Andrews y su investigación gira en torno a las ideas políticas de México del siglo XIX, con interés particular en la biografía de figuras destacadas como Santana, José María Tornel o Maximiliano, las ideologías de México Independiente, las ideologías del México Independiente, la práctica insurreccional del pronunciamiento, las relaciones entre México y el Reino Unido, y adelante, más recientemente, la Guerra Civil de 1857 a 1861 y las repercusiones globales de la experiencia del periodo de la Reforma. Bueno, también es autor de libros como Santa Ana, Héroe o Villano y La Guerra de los 3 Años, además de numerosos libros sobre la historia política de México y América Latina, entre los que destacan México International Proposals, Tornel and Santa Ana, Latin America since 1780, edición ampliada, México Independiente, y también ha coordinado 14 obras colectivas de historia política, incluyendo el conservadurismo mexicano del siglo XIX, gobernantes mexicanos, diplomacia, negocios y política, ensayos sobre la relación entre México y el Reino Unido, y acaba de publicar una novela histórica que está a la venta por parte de la librería universitaria, que es la saga familiar Patriotas, cuya acción transcurre durante el siglo XIX mexicano y es el eje central de esta conferencia. De hecho, ya por aquí ya está uno de los libros que ya adquirieron los compañeros. Y bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme aquí con ustedes pues para su 11ª semana de la facultad, ¿no? O sea, que esto es todo un evento y yo me siento muy honrado y la verdad, pues es un placer el poder estar aquí hablando con ustedes. Es una pena que no esté en persona, ¿no? La última vez que estuve en San Luis Potosí fue en el 2018, ya hace demasiado tiempo, ¿no? Y pues a ver si regreso quizás en junio, si hay alguna manera de venir. Pero en fin, muchísimas gracias. Y también me siento pues muy agradecido de que Alondra del Carmen Torres Martínez y Cristina Rentería Nieto, que tan amablemente me han invitado, pues me hayan permitido hablar de la novela. ¿No? O sea, porque yo estaba dispuesto a hablar de lo que fuera, ¿no? Si hacía falta hablar de la Guerra de 3 Años o de Santa Ana o de Maximiliano, pero no, me dijeron, no, ¿por qué no habla de la novela? Entonces, pues para mí es todo un placer. Solo que lo de hablar de la novela es difícil, porque cuando yo presento un libro de historia, no es fácil porque yo puedo empezar por contar el final, ¿no? O sea, es aquello de,
pues miren, compren mi libro de Santana, porque el libro de Santana y yo les explico que no fue tan malo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, con una novela, ¿no? Yo no quiero estropearles la lectura de la novela. Yo de ningún modo quiero revelar nada, especialmente una novela que es de cierta manera una novela folletinesca, ¿no? Una novela muy del siglo XIX, donde hay muchas sorpresas, donde la novela, la trama nos lleva por diferentes caminos que después nos sorprenden y hay toda una serie de eventos inesperados. Si yo me pongo ahora a explicarles lo que pasa en la novela, pues ¿para qué leerla, no? Es un poco como, es un poco como cuando no sé si les pasa a ustedes, pero encontrarme, por ejemplo, en el cine y nos echan esos trailers de 2 minutos y después del trailer como que ya hemos visto la película, ¿no? O sea que ya sabemos de qué va. En fin, entonces, de lo que voy a hacer ahora, en vez de pues, explicarles la novela, que evidentemente esa no es mi intención, es hablarles del siglo XIX. Hablarles del siglo XIX, además siendo ustedes estudiantes de historia, ¿no? Hablarles del siglo XIX que aparece en la novela. Y un poco la estrategia que voy a adoptar es muy parecida a la que adopto con mis propios estudiantes cuando yo les enseño literatura, porque aquí donde me tienen, yo estoy en una facultad de lenguas modernas y lo que doy, por lo general, doy clases de lengua y también doy sobre todo clases de literatura y tengo una optativa sobre México del siglo XIX, pero de hecho mis estudiantes lo que estudian conmigo es literatura. Y entonces, por ejemplo, ellos me tendrán durante 3 semanas dándoles, por ejemplo, la muerte de Artemio Cruz y entonces las siguientes 3 semanas vendrá otro profesor, otra profesora y les dará cartucho de Nélica Pobello, por ejemplo, y después las 3 semanas siguientes vendrá otro profesor y les dará, yo qué sé, Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente hago en la primera conferencia, la primera clase de la primera semana de las 3 que les voy a dar, por ejemplo, la muerte de Artemio Cruz, es darles un poco de contexto, porque finalmente yo asumo que los estudiantes todavía no han terminado de leer la novela. O sea, les hemos dicho, tienen que estudiar la muerte de Artemio Cruz, todos se han puesto a leerla desesperadamente el fin de semana antes de que empiecen las clases, ¿no? Entonces, pues lo que hago es darles un poco un contexto y quizás si es una novela como La muerte de Artemio Cruz, darles un poco una idea de lo que fue la Revolución Mexicana y cuál es el ángulo que vamos a tener que buscar cuando miramos cómo la enfoca Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es un poco lo mismo, es darles una idea del siglo XIX que aparece en la novela o el siglo XIX que yo he llegado o la manera en que yo he llegado a entender el siglo XIX a grandes rasgos, cuáles son los grandes eventos, cuáles son los grandes temas y evidentemente dándoles alguna idea de que estos eventos, estas ideas, estos personajes van a aparecer en la novela. Así que si ustedes no son especialistas en el decimonónico, ¿no?, del siglo XIX, al menos ya tendrán una idea por dónde van los tiros, ¿no? Pueden continuar con la colonia, pueden continuar con el siglo XX, no, yo no les voy a forzar a hacer el siglo XIX, pero al menos así, cuando lean Patriotas, van a ver por dónde van los tiros. Entonces, ese es el plan de acción. El plan de acción entonces es, les voy a hablar de cuáles son los eventos, así a grandes rasgos, y por qué también yo les doy importancia. Les voy a mencionar un poco las figuras históricas que aparecen en la novela. Les voy a hablar un poco de la metanovela, en el sentido de yo como historiador, cómo interpreto este siglo XIX y cómo esa visión que yo tengo del siglo XIX evidentemente va a aparecer en la novela, ¿no? Y de ahí también hablaré un poco sobre la verdad histórica, un poco que lleva esta pregunta, ¿no?, que da pie un poco a esta conferencia, y en relación a la complejidad de la experiencia humana, ¿no? Y las oportunidades o las ventanas que abre, ¿no?, las posibilidades que nos ofrece una novela para acercarnos, aproximarnos a el acontecer o una comprensión del acontecer histórico. Y ya terminaré pues resaltando algunos de los temas troncales de la novela y quizás si hay tiempo leeré algún fragmento simplemente espero engancharles, pero ya veremos si eso funciona, ¿no? Igual me sale el tiro por la culata, pero bueno, ok. ¿Todos bien? ¿Están todos contentos? ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Bien, ok. Bien.
Sí, porque allá no es tarde, o sea que deberían estar despiertos, o sea que no, esto es ok. Bien. Bueno, pues la novela, la novela empieza en 1812 y termina en 1873. O sea, eso les da una idea de las décadas que abarca. La novela es un poco así, a modo anecdótico, o sea, la novela, el manuscrito original, la novela original que de hecho leyó Flor de María Salazar, que muy amablemente ya me mandó sus comentarios en su debido momento y que sale agradecida en la novela, ¿no? El primer borrador era una novela sobre la guerra de independencia. Y mi intención era, si Planeta se animaba a publicarla, entonces convencerles de que yo podía hacer una serie, un poco como Galdós, ¿no? De los episodios nacionales, y los personajes que aparecían en esa novela sobre la guerra de independencia los encontraríamos después ya en la década de los 1820, la Primera República Federal, y después otra novela sería sobre la República Central, y otra novela sería ya después con las bases orgánicas, pero hablando con mi editor de Planeta, el magnífico David Martínez, él me dijo, no, 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 no. Lo que tú tienes que hacer es esa idea que tú tienes, pero en una novela. Entonces, de ahí que yo me encontré cortando de manera dramática y radical lo que era esa primera novela original, y eso ya son los primeros 3 capítulos de esta novela, son lo que eran de forma mucho más extensa la novela original. Entonces, lo que vamos a encontrar es que al principio yo me voy a preocupar por la guerra de independencia y ahí lo que vamos a ver, la novela no empieza en 1810, o sea, de alguna manera evito toda la historia de Hidalgo, aunque evidentemente van a haber menciones a Hidalgo y cómo empezó la guerra de independencia, pero ya cuando empieza la novela, Hidalgo, la cabeza de Hidalgo ya está colgada de la lóndiga y de hecho lo que tenemos más bien es Morelos como la figura central. Y el protagonista, Pancho Cienfuegos, que es de San Luis Potosí, ¡ey! ¿No? Pues Pancho, que el padre lo ha mandado a estudiar al Colegio de San Ildefonso, se fuga con 2 compañeros para unirse a la insurgencia con tan solo 16 años, ¿no? Pancho lo que está haciendo es, de hecho, lo que hizo José María Tornel y Mendívil, que fue el personaje que a mí me enganchó. O sea, yo empecé mi obsesión con la historia de México con un doctorado precisamente sobre Tornel, y Tornel hizo exactamente esto. O sea, que también fue un colegial que se fugó para unirse a la insurgencia en 1812. Y lo que me preocupa, supongo, en términos de los capítulos ya dedicados a la lucha de la independencia, es un poco escarbar en el caos de la guerra de independencia, ¿no? Explorar hasta qué punto, de hecho, fue una guerra civil, explorar hasta qué punto habían diferentes significados para diferentes personas, lo que implicaba, lo que significaba la libertad, ¿no? Lo que significaba la independencia. Tendremos en algún momento una discusión entre el amigo más intelectual de Pancho, José María, con Morelos, ¿no? De que por qué insistimos en tener al rey, ¿no? Al rey, al deseado rey Fernando VII como nuestro rey si queremos ser independientes, ¿no? Y ya, ¿no? Ya fuera de la novela, si ustedes leen, no sé, a Marco Antonio Landavazo, La máscara de Fernando VII, ¿no? Verdaderamente tanto realistas como insurgentes manejaron la idea de que eran todos leales a Fernando VII. Iba a haber un personaje cínico que vive en Río Verde, cerca de ustedes, otro personaje potosino, ¿no? Que él, de cierta manera, es un cínico que lo encuentra muy divertido, ¿no? De que todos más o menos quieren lo mismo, supuestamente. ¿Hasta qué punto esto es un truco por parte de algunos de los insurgentes, ¿no? De que se dice esto, pero que de verdad esto es para ampliar un poco la base del apoyo al movimiento insurgente, o si de verdad hay entre ellos, ¿no? Líderes que creen que no, alguien como Rayón, que verdaderamente busca quizás crear un país independiente, pero que es parte de una fraternidad hispánica que de alguna manera está vinculada, ¿no? A la corona española, una idea que la desarrolla Jaime Rodríguez, ¿no? O sea, la idea de un poco como la Commonwealth británica, ¿no? Que había una serie de independentistas, ¿no? En ese contexto que buscaban, ¿no? Mantenerse de alguna manera unidos, ¿no?
Entonces la novela busca explorar eso, los problemas, las diferentes versiones y cómo, y esto es lo que sí que me permite hacer una novela, ¿no? Es cómo una guerra como la Guerra de Independencia, al menos en el contexto de 1812, pero también va a cambiar y va a ir variando, ¿no? A la vez que evoluciona, cómo impacta eso en una familia, o en dos familias, de hecho, porque tenemos la familia de Pancho, pero también tenemos la familia de Amalia, ¿no? O sea, el interés romántico entre Pancho y Amalia, que son, dijéramos, una de las parejas, para no decir la pareja, ¿no? Fundamental de la novela, ¿no? Ya están juntos al principio, o sea, no, ahí no hay spoiler, ¿ok? Usted tranquilo, no es como Romeo y Julieta, que a ver si Romeo y Julieta se van a juntar, aunque ya por el título ya lo sabemos. Pero no, en fin, o sea que Pancho y Amalia, ¿no? Está la familia de Amalia, que es de la Ciudad de México, y vamos a ver cómo son criollos, aunque claro, el caso de Pancho es más complicado, porque Pancho, de hecho, y esto tampoco es un spoiler porque lo sabemos casi desde el principio, Pancho es el hijo, y el hijo que tuvo su padre, Braulio Cienfuegos, ¿no? Todo un criollo, hijo de un asturiano, aquí en San Luis Potosí, ¿no? Pero un hijo que tuvo con la criada indígena, ¿no? Entonces, el personaje de Pancho es mestizo, lo que supongo especial es que el padre, y como él y su esposa les ha costado tanto tener hijos, pues él convence a su esposa de que lo adopten. O sea que de hecho Pancho es formalmente un Cienfuegos, es parte de esa familia, pero para muchos de los criollos con quienes él se mezcla es un indio, ¿no? Entonces tenemos ese aspecto. En fin, vamos a ver esas diferentes perspectivas de lo que representó la independencia y lo que me interesa explorar también es pues cómo cambió, ¿no? La dinámica. Entonces lo que vamos a encontrar es, la novela sí que se va a adentrar en eventos como el sitio de Cuautla, vamos a tener la campaña de Morelos, ¿no? Sus movimientos por Oaxaca, Acapulco, Valladolid, la batalla de Puroarán va a tomar una parte importante en términos de la trama, en términos de lo que le pasa a Pancho, ¿no? Y de ahí, en cierta manera, al abordar al menos esos primeros 6 años muy violentos, ¿no? de la guerra de independencia, cuando ya después de la captura de Morelos, ¿no? Y finalmente de su ejecución, ya la guerra cambia de dinámica y pasa más bien a una guerra de guerrillas que continúa con otros aspectos que interfieren en lo que está pasando en México, como es la Constitución de Cádiz, ¿no? Y cómo eso impacta también, ¿no? Y cómo habrán figuras que no eran que no estaban a favor de la independencia por lo que pudiera el radicalismo que pudiera representar alguien como Hidalgo o Morelos, o que estaban en contra por la cuestión teológica casi, ¿no? De que hay un fanatismo religioso por parte de figuras como Hidalgo y Morelos, ¿no? Que parecen buscar una teocracia que quizás habrán liberales o protoliberales mexicanos, protomexicanos, novohispanos, que en ese contexto quizás prefieren, ¿no? Permanecer parte de España, pero con una constitución como la Constitución de Cádiz, en vez de estar apoyando pues, a estos energúmenos fundamentalistas católicos, ¿no? Mientras que a la vez que va cambiando, ya después vamos a pasar a la siguiente etapa de la guerra de independencia y ahí vamos a encontrar ya a Pancho en otro contexto, un contexto ya de guerra de guerrilla, lo vamos a encontrar en Veracruz, aliándose con Guadalupe Victoria, ¿no? En ese momento, en esa campaña donde finalmente los grandes movimientos insurgentes parecen haber fracasado, pero se mantiene una guerrilla, se mantiene una resistencia lo suficientemente significativa para que afecte o impacte en el comercio y eso a su vez implique que finalmente no hay paz y conlleve ya entrados en 1821, después del pronunciamiento de Riego en España y la restauración de la Constitución de Cádiz, que de repente aparezca alguien como Iturbide, que lo hemos encontrado también en la novela, pero siendo un realista bastante salvaje y sanguinario en el contexto de Puroarán precisamente, lo vamos a encontrar ahora volteándose de cierta manera, como hacen tantos, como después hacen todos, ¿no? Decidiendo y aceptando de que quizás ahora la solución para que haya paz es la independencia, pero una independencia según el plan de Iguala, ¿no? Con esas garantías extraordinarias que permite un consenso, ¿no? Increíblemente
excitante para todos en el sentido de que permite que los españoles puedan quedarse, ¿no? Va a haber unión, que consigue la independencia, pues se tienen ellos contentos, para todos, ¿no? Van a celebrar el hecho de que la religión católica va a ser la única y la excepcional del Estado, la única del Estado, y además se ofrece la corona de México, se mantiene una monarquía a Fernando VII, o sea que verdaderamente ahí todos van a estar contentos, por diferentes razones. Y se va a lograr de esa manera la independencia. Claro, desde la perspectiva de Veracruz, que es donde la novela nos lleva, ahí resultará que muchas de las figuras realistas veracruzanas no van a estar tan a favor de estos arreglos, y ahí aparecerá la figura de Santana, ¿no? Que finalmente, de haber sido un combatiente realista, se va a convertir en el libertador de Veracruz, o al menos a él le gustará vendernos esa idea de él, ¿no? Y entonces vamos a tener esos primeros capítulos centrados en la guerra de independencia, y un poco lo que he querido explorar ahí es precisamente la fluidez de la guerra de independencia. O sea, no se trata de una guerra entre mexicanos y españoles, no se trata de una guerra así claramente obvia en términos de que unos quieren, desde a lo largo de la guerra, que todos quieran lo mismo. Lo que vamos a ver es que hay una evolución. Un personaje como Don Melchor, que lo tenemos en el principio en 1813, que aparece en la novela, despotricando contra Hidalgo y Morelos y todo lo que representan, lo vamos a encontrar en 1821 muy a favor de la independencia. La gente cambió, ¿no? O sea, la experiencia de esos años, 11 años de guerra, que son desgastantes, cambiaron e impactaron en la gente. Entonces, si bien la guerra de independencia tiene ese impacto tremendo, supongo que también lo otro que quiero resaltar de 1821, el 27 de septiembre de 1821, es un poco como un libro, me parece que escribió Javier Ocampo, que se llama Las ideas de un día, ¿no? La esperanza que había, ¿no? La esperanza que había en ese momento, que finalmente México tenía la independencia. Y claro, diferentes mexicanos tenían diferentes ideas, diferentes esperanzas, ¿no? De lo que debía implicar, de lo que debía ser ese país independiente, pero que había una esperanza profunda de que ahora todos los problemas del pasado iban a terminar, ¿no? O sea, de un día a otro todo iba a ser mágicamente maravilloso. Y lo que nos encontramos, la tragedia, ¿no? Del siglo XIX mexicano, uno de los temas de la tragedia del siglo XIX mexicano, es que esas esperanzas muy rápidamente, ¿no? Se desvanecen, ¿no? O sea, esa monarquía que se crea, que con la corona que se ofrece a España, España después no acepta, aunque esté, o Donojú lo acepte esa. Fernando VII no lo va a aceptar. De hecho, España no va a reconocer la independencia hasta 1836. Va a intentar invadir, ¿no? Con barradas en 1829. Van a haber unas tensiones, hasta el Papa no va a reconocer, ¿no?, la independencia de México hasta 1836. O sea, eso ¿en qué posición deja la Iglesia? Y encima, ¿no?, empieza a haber, pues esto, el fenómeno del pronunciamiento, donde para muchos militares y después pueblos y ayuntamientos ven que esta es la manera de conseguir que la voluntad nacional sea verdaderamente atendida en vez de las elecciones, porque las elecciones después vendrá la Constitución del 1824, pero ya para 1828 va a ser una serie de pronunciamientos donde ese sistema indirecto no satisface, ¿no?, el sentir democrático de aquellos que piensan que Guerrero verdaderamente ganó esas elecciones y que es injusto que gane Gómez Pedraza, y con un pronunciamiento acabaran forzando la desaparición de Gómez Pedraza, o el exilio más bien. Y ahí ya la ruta constitucional como que ya empieza a desaparecer. Mientras tanto, en el norte, en Texas, empiezan a llegar toda una serie de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes americanos que no obedecen ni acatan las leyes mexicanas, que van trayendo esclavos. O sea que el federalismo parece resultar en estados que dejan de contribuir impuestos al centro. Los préstamos británicos, ¿no?, tremendos préstamos británicos con unos intereses desorbitantes que llegan en 1826-27, ya no los pueden pagar, ya no pueden pagar el interés en 1827-28. Y en mi primer libro, de hecho, mi primer libro, Mexico in the Age of Proposals, que ahí sigue sin traducirse, pues hablaba yo de que yo concebía esas primeras décadas nacionales en términos de 4 etapas, ¿no?
pensando en términos de 1821 a 1855. Hablaba de una etapa de esperanza y yo ponía entre 1821 y 1828. Hablaba de una etapa de desencanto de 1828 al 33, y ya, perdón, al 35, y ya una etapa de decepción, aquí buscando palabras un poco más fuertes, ¿no? Desencanto, decepción, ¿no? Entre 1835 y 1848, y entonces ya una etapa de desesperación. De 1848, o sea, desde el final de la guerra contra los Estados Unidos hasta el final de la dictadura de Santana, ya una etapa de desesperación. Y de hecho, que una etapa donde ya después de esa derrota contra los Estados Unidos, para los mexicanos en aquel momento se convierte pues el trauma de esa guerra, el trauma de lo que eso significó, perder la mitad del país a los Estados Unidos, tener a tropas estadounidenses penetrando, entrando en México hasta plantar la bandera en la capital, con un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que para muchos pues fue, incluso Santa Ana, ¿no? Verdaderamente humillante. Eso va a llevar a una política de la desesperación y una polarización donde ya, pues por un lado, ya empezarán a aparecer los conservadores como tal, que atribuirán esa derrota y esos fracasos de las primeras décadas, ¿no? Al federalismo, al republicanismo o a ideas que verdaderamente son esotéricas y que no se atienen a la realidad del país, mientras que otros pues pensarán que hay unos legados coloniales que se permitió que permanecieran ahí de fueros, ¿no? Y el ejército, y que verdaderamente lo que hay que es romper con el pasado totalmente y empezar de cero, ¿no? Y habrán figuras como Santana mismo o Tornel, ¿no? Que en la década de los 1820 eran muy liberales o tenían ideas muy liberales y eran de una generosidad, para decirlo de alguna manera, progresista en busca de un sistema más bien representativo, que para 1848 han llegado a la conclusión de que el pueblo mexicano no sabe lo que quiere, no está preparado para una democracia y que lo que hace falta es una dictadura, ¿no? O sea, de hecho hay un periódico, La Palanca, en 1849, ¿no? Donde decía que lo que México necesitaba era un médico, pero no solo un médico que le recetara la medicina que curara al pueblo mexicano, sino que además un guardián que se asegurara de que se tomara la medicina, ¿no? O sea, y las personas que están abogando por estas ideas son gente que estaba totalmente a favor de la Constitución de 1824 en la década de los 20. Entonces, la novela, dijéramos, salta de la guerra de independencia, al final de la guerra de independencia, y nos mete ya en la guerra contra los Estados Unidos. O sea, se salta esas décadas y vamos a encontrar que una persona como Pancho, que tenía 16 años al principio de la novela, ahora ya va a tener sus 50 y tantos, ¿no? Como Santana, ¿no? Y ya aparece una nueva generación, vamos a tener sus historias también, y la mitad de la novela, los 3 capítulos que ocupan la mitad de la novela, son sobre la guerra contra los Estados Unidos. Y de hecho ya esa etapa de la novela empieza, de hecho, de nuevo en San Luis Potosí, a la vez que las tropas se están preparando para salir hacia el norte, ¿no? En enero de 1847. Y vamos a tener la batalla de la Angostura, vamos a tener los polcos en la capital, ¿no? Vamos a tener en la novela también Cerro Gordo, la campaña del Valle de México y finalmente pues la derrota y digamos, esa sección, esos 3 capítulos termina ya con los gringos que se van de la Ciudad de México en junio de 1848, ¿no? Y ahí, digamos, ya vamos a pasar entonces ya a la siguiente etapa de la novela, la siguiente etapa, en cierta manera, del siglo XIX. Y supongo que para mí, en términos de mi comprensión del siglo XIX mexicano, o sea, la guerra es uno de los momentos más importantes del siglo XIX. Y no se puede comprender lo que pasa después si no se entiende el impacto que tuvo la guerra en México. No se entiende que hubiera gente que invitara a Maximiliano, si lo pongo así, o que apoyara una intervención francesa, si no se entiende, ¿no? El impacto que tuvo en el imaginario de todos aquellos militares mexicanos que lucharon contra los gringos. ¿Cómo diablos después uno se puede aliar, ¿no? Con los Estados Unidos cuando nos hicieron esto, ¿no?
Entonces, ante eso, pues aunque parezca totalmente o sea, contraproducente apoyar una intervención francesa, pero no vamos a dejar que Juárez nos convierta en un protectorado de los Estados Unidos, por favor, ¿no? Pero claro, lo que la novela explora también, de nuevo, es estos cambios intergeneracionales, ¿no? Y no solo eso, sino que también cómo evolucionan las personas. O sea, esto lo vamos a ver con Pancho, el pobre Pancho, ¿no? Pancho que es un patriota durante la Guerra de Independencia, está en, ¿no? Lucha, ¿no? Con Morelos, está en Purwarán, ¿no? Y no voy a decir más porque se me van a escapar los spoilers. Esto me pasa con la emoción de las manos, voy golpeando aquí botones y después todo se va, iba a decir algo feo. En fin, pero sí, o sea que ya lo que tenemos es que evoluciona, ¿no? Y entonces vamos a tener a un Pancho ya en la guerra de 3 años, un Pancho un poco ya mayor y cada vez más confundido en términos de a qué se atiene, habiendo luchado en la guerra contra los Estados Unidos. Y vamos a tener miembros de una familia donde hay de todo, ¿no? Y a veces se me ocurre un poco nuestra experiencia reciente, relativamente reciente, de la pandemia, ¿no? Lo divisiva que fue la pandemia con familias. No sé si a menos igual todas sus familias pensaron de la misma manera y todos se comportaron muy bien y todos se llevaron de perlas, ¿no? Pero a modo de ejemplo, mi madre se negaba a vacunarse. O sea que simplemente para poner un ejemplo, ¿no? Y, o por otras partes, o amigos de amigos, ¿no? Que pensaban que, bueno, que se contagie la gente, ¿no? Yo tengo derecho a una fiesta, ¿no? Yo tengo derecho a una fiesta, yo quiero mi fiesta, porque es importante para mi salud mental. No me importa que contagie yo aquí a los viejecitos que están aquí al lado y se mueran, porque yo necesito mi fiesta. Bien, en fin. Igual esta era su perspectiva y yo soy aquí el reaccionario. Pero en fin, vamos a ver. O sea pero estamos hablando ahora no solo pero en términos ya de guerras, en términos de políticas, y vamos a ver estas disputas intergeneracionales, si Pancho se las tiene con su padre durante la guerra de independencia, ahora se las va a tener con sus hijos que piensan de otra manera, en cierta manera, ¿no? Y sus nietos. Y vamos a tener también de todo en la familia, desde un hijo cura, ¿no? Fundamentalista, que verdaderamente quiere, que no tiene compasión para los liberales para nada, ¿no? Mientras que por otro lado vamos a tener un conservador que una vez que termina la guerra de 3 años y empieza la intervención francesa, como Negrete, aparca, ¿no? su odio hacia Juárez y decide que no, ahora va a luchar, ¿no? Contra los franceses, porque es lo que toca, mientras que habrán otros que lo ven de otra manera. Y ya pasaremos entonces ya, la novela ya tenemos la guerra de 3 años, el final de la guerra de 3 años, pasamos a la intervención francesa, va a haber un huérfano, no diré nada más, ¿no? Que en cierta manera le va a tocar descubrir quién es y al mismo tiempo buscar cómo resolver un poco la situación en ese México de ese momento. Y, y finalmente, obviamente, el final de la intervención francesa llevará a la restauración de la República Liberal, ¿no? Que es un buen momento, yo creo, para terminar la novela antes de que suba Porfirio Díaz al poder y termina ya con Sebastián Lerdo de Tejada en el poder, ¿no? O sea, es un poco el panorama así a grandes rasgos, ¿no? Pero supongo que lo que yo quiero resaltar en términos de mi comprensión de todo esto es, por un lado, y esto es lo que yo he descubierto con mi investigación sobre Tornel y Santana en particular, pero después explorando a los moderados o a Gómez Farías o diferentes figuras de políticos, es que todos evolucionaron en cierta manera. No hay nadie que se quede quieto, o casi nadie que se mantenga, dijéramos, en un punto, ¿no? Claro que van a haber gente que es consecuente, ¿no? No vamos a decir que todos son chaqueteros, disculpen la palabra, pero no en el sentido de que cambien así de un bando a otro, no todos, aunque uno se da cuenta de que eso es común. También lo que me he dado cuenta con la investigación, especialmente sobre la Guerra de 3 años, es
las dinámicas de la violencia y cómo finalmente, a la hora de la verdad, a veces la política es lo de menos, o la política es algo que se usa como excusa para legitimar actos de una violencia, de una crueldad atroz, que sobre todo, de hecho, surgen de conflictos de familia o de conflictos de comunidades que llevan pues décadas peleándose por acceso al agua o por lo que hizo el hacendado al pueblo o lo que hizo fulano de tal a Mengano y que ahora que hay guerra, pues ahora todo se vale, ¿no? O sea que, pues vamos a decir que el vecino es conservador, aunque no lo sea, y con esa excusa, porque ahora han llegado los conservadores, lo matamos, ya está, ¿no? Y, y lo que también me ha dado, o sea que también lo que he visto, y aquí también tiene que ver con mi aproximación a la historia, es que yo he tendido siempre a aproximarme a la historia con empatía. Aquí yo parto siempre con la idea de que tengo que darles el beneficio de la duda a las figuras históricas, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, que un poco como un juez, ¿no? O sea, alguien, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es cierto que en la novela hay un personaje siniestro, verdaderamente siniestro, es Basilio Gurruchaga, que he intentado crear el monstruo más monstruo de todos los monstruos que puedan haber, ¿no? O sea, se une, ¿no? De mi manera modesta, se une con Iago como estos malos que verdaderamente es, es una figura cínica, ¿no? Que de alguna manera parece siempre adaptarse a las circunstancias para salir ganando, ¿no? Y que además es de una crueldad feroz. Pero él es la excepción. O sea, lo que encuentro es que la mayoría de los personajes cometerán errores, se equivocarán de bando, tendrán momentos de ofuscación, pero todos, la tragedia es esta, todos van con las mejores intenciones. Lo que pasa es que acaban hiriendo a no sé cuánta gente con esas buenas intenciones. Y que también lo que tenemos es un poco la idea de que, y ahí el título de la novela, ¿no? Son todos patriotas. En cierta manera son todos patriotas, con la excepción de Basilio Gurruchaga, que es un hijo de, en fin. Pero el resto, ¿no? Y también, porque claro, mi título original para la novela era Dios y libertad, ¿no? Porque pensaba un poco esos estandartes que eran fundamentales durante la Guerra de Independencia y un poco la idea de que después lo de Dios y libertad se convierte un poco en Dios en contra de la libertad o de la libertad en contra de Dios ya a la mitad del siglo XIX. Pero lo cambiamos porque, claro, si uno no es historiador del siglo XIX, igual se piensa que la novela Dios y Libertad es una novela así esotérica, espiritualista, que trata de deidades y no. Pero pensé, si íbamos a llamar la novela Patriotas, y esto fue un tema que salió con el editor, lo importante para mí era que no le pusiéramos el artículo, porque lo de los patriotas pareciera entonces que la novela gira sobre hombres. Y no es verdad, la novela hay tantas mujeres como hombres, de hecho las mujeres tienen un papel fundamental en la novela en todos los aspectos, o sea que de cierta manera, pero son todos y todas patriotas. En fin, esto es un poco mi aproximación a la historia, un poco como yo veo el siglo XIX mexicano y esa visión que estoy aquí intentando esbozar en 35 minutos, ¿no? Es lo que se explora en la novela, ¿no? Ahora bien, si esos son los eventos, luego también aparecen figuras históricas. Entonces, entre los personajes, ¿no? Si hay algún personaje histórico que están esperando ver en la novela, pues ya les digo quiénes salen, ¿no? O sea, está José María Morelos, está Guadalupe Victoria, está Santa Ana, aparece José Joaquín de Herrera, Agustín de Iturbide, Miguel Miramón, Miguel Lerdo de Tejada, Eugenia de Montijo. Pero aparecen puntualmente, o sea, que no, supongo que lo que quiero enfatizar es que la novela no es una biografía novelada, no son, o sea, aparecen puntualmente, entran y salen. Quizás Santana tiene un poco más, una importancia un poco más dentro del elemento ficticio. Pero, y lo que quisiera resaltar en cierta manera es que estos personajes cuando hablan, a veces lo que dicen, de hecho, lo escribieron. O sea, que yo ahí
son casi citas, ¿no? O sea que ahí los meto y bien, en fin. En términos de hasta qué punto, pues, ¿qué nos ofrece, ¿no? La posibilidad de la novela y la verdad histórica, ¿no? Claro, no sé si allá ustedes estudian a Hayden White. ¿Estudian a Hayden White? ¿O ya Hayden White no, ya no, sí, lo tocan? No, pues yo ya no voy a esa clase, pero sí, ¿no lo han visto? Bueno, Sí, 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 le inventé historias, se pregunta. ok. Pero bueno, en fin, simplemente que claro, Hayden White, ¿no? En los años 60, 70 fue el que nos relativizó, ¿no? La idea de la verdad histórica y nos hizo cuestionar, ¿no? Cuánto hay de cierto objetivo verdadero en textos disque propiamente de historia, especialmente cuando incluyen una narrativa de los eventos acontecidos, ¿no? O sea, White lo que nos viene a decir es que el proceso del historiador es idéntico al del novelista, ¿no? O sea, estamos reconstruyendo un momento, ¿no? Una narrativa del pasado, estamos usando nuestra imaginación, un novelista que utiliza fuentes así para ser verídico, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, que de hecho, entonces, y de hecho quizás la novela es más, tiene más una verdad histórica más certera porque de alguna manera le entra a las emociones del momento que el historiador o la historiadora seco, seca, no, no. En fin, yo evidentemente no me voy a poner aquí a defender a Hayden White porque yo sí que veo una diferencia cuando yo escribo historia y cuando yo escribo novela. Sobre todo porque cuando yo escribo historia explico. Y cuando yo escribo como novelista no explico nada porque no se puede explicar nada. ¿Okay? El novelista enseña, pero no explica. ¿No? O sea, vivimos el momento. ¿No? Aunque el escribir una novela como Patriotas, con ese bagaje de haber estado las últimas 3 décadas obsesionado con la historia de México, sí que me permitió entrar en una vivencia del siglo XIX, ¿no? Como yo me la imagino, pero no deja de ser un acto de imaginación, ¿no? De entrarle a lo que es, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, estar en la batalla de Cerro Gordo o presenciar el bombardeo de Veracruz por parte de las tropas estadounidenses o estar en Calpulalpan o estar en el 5 de mayo, ¿no? O sea que todo eso, pues esa vivencia, ¿no? Pero finalmente la novela es ficción, los personajes son ficticios. Y supongo que también lo que debo resaltar es que la novela, por muy histórica que sea, ¿no? Y por mucho que yo sea un historiador fuera de la novela no deja de ser pues una historia sobre personas, ¿no? Que son con sus aventuras y desventuras. Pero también no solo eso, sino que es una novela en cierta manera escrita para ahora, ¿no? Porque finalmente la estoy escribiendo yo, una persona nacida en el iba a decir el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Pero obviamente escribiendo con una sensibilidad del siglo XXI. O sea, por ejemplo, la novela toca temas como la demencia, toca temas como el alcoholismo, toca temas como la violencia de género, ¿no? Y lo hace, pero lo hace con una perspectiva, una sensibilidad del siglo XXI, ¿no? Porque son temas que nos afectan ahora. No tiene sentido escribir una novela que sea simplemente una pieza de museo. O sea, la idea es escribir algo que nos afecte, porque nos afecta de manera universal ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es importante. San Luis Potosí, obviamente, sale en la novela, ya lo he dicho, lo voy a decir, estando aquí, no, bueno, no yo estoy aquí, pero hablando con ustedes que están ahí, ¿no? En San Luis Potosí, ¿no? La novela tiene bastante que tiene lugar porque los Cienfuegos son de San Luis Potosí, además, parte de la familia tiene una hacienda en Río Verde, va a haber alguien que vive en Monte Caldera, no digo nada sobre quién es, y después también vamos a tener pues minas de plata, ¿no? Que pertenecen también, que están, pues lo vamos a encontrar, hay minas en el Cerro de San Pedro, en fin, todo eso ahí aparece. Pero sobre todo,
la novela no la lean para aprender historia, no. Para eso, pues lean los libros y los artículos de Flor, que está ahí, ¿no? ¿no? Lean a los historiadores, ¿no? Léanla por el placer de saber qué pasa, porque es una saga familiar, ¿no? Y en ese sentido, pues es una novela que he intentado ser una novela que es épica e íntima al mismo tiempo, que tiene estos grandes eventos, pero que trata de personas con sus problemas, una mujer que no puede tener hijos o que le cuesta tener hijos o que los pierde, ¿no? Eh, historias de adulterio, triángulos amorosos, ¿no? Todo esas historias. Hay un poco de sexo, hay bastante violencia, ¿no? O sea, ahí pues es parte del morbo de la historia, ¿no? Tenemos también, está escrita en tiempo presente, porque lo que quise es tener escenas ágiles, o sea, vamos de escena en escena, en escena, en escena, ¿no? Hago trampas dentro de esas escenas, hay maneras de vincular lo que está pasando ahí con lo que pasó antes, de poco me llevo de nuevo el cable, pero finalmente también, pero está escrito en el tiempo presente, como que cada momento está pasando ahora y la acción va avanzando continuamente, no para. Explora un poco la relación de la política y los grandes eventos, esos eventos sísmicos con la vida cotidiana de las personas, cómo nos afecta, ¿no? Los grandes eventos, ¿no? Y es esto, busco emular los grandes novelones folletinescos del siglo XIX, es intentar copiar a Paino, ¿no? Y tener, pues esto, toda una serie de historias, de peleas domésticas, de toda clase de dramas, ¿no? Abordando a la vez temas como el racismo, la injusticia social, el machismo, la homofobia. Y con esa pregunta, ¿no? ¿Se puede ser patriota en un momento dado y traidor en el siguiente? Y yo creo que ya me he extendido más de la cuenta, porque yo había dicho que hablaría por 40 minutos y ya van casi tirando para los 50. Eh, pero simplemente terminaría leyéndoles un pasaje, solo un pasaje chico, pasaje chico. Ya que estamos hablando de la historia. Entonces, es un pasaje donde se plantea la pregunta, no es que esta sea la postura de la novela, pero se plantea la pregunta de si la historia avanza o no, ¿no? De si la clase de pregunta que ahora, ¿no? Viendo la cantidad de atrocidades y violencia que está teniendo lugar, ¿no? Hasta qué punto no estamos repitiendo lo mismo de siempre, o sea, hasta qué punto pues, llevamos ropa distinta, pero cometemos las mismas atrocidades. Y este es el pasaje. Precisamente al pasar junto a los volcanes, otra vez, como tantas veces anteriores, indiferentes hoy como lo fueron ayer ante el sufrimiento de su gente, viendo el trajín revolucionario y violento de su pueblo, las oleadas de invasiones a lo largo de los siglos, sin molestarse nunca en intervenir, Pancho se llegó a preguntar si la historia no sería quizá como una polca. Se dan pasos para adelante y para atrás, en un continuo vaivén en el que se deshacen a medias los pasos al frente, y aunque parezca que se avanza inexorablemente, que se progresa en círculos, dando vueltas y más vueltas alrededor del salón de baile del tiempo, siempre acaban volviendo al mismo lugar. Ha habido veces, tantas de hecho lo reconoce, que Pancho se ha convencido de que la historia se repite, de que continuarán cometiendo los mismos errores de sus antepasados, incapaces de aprender de los errores del ayer, condenados trágicamente a repetir las acciones de sus padres y abuelos, como si la sangre que llevan dentro dictara su manera de proceder, esclavos del pasado, de los crímenes de sus progenitores y de sus orígenes violentos. Y con esa nota así medio trágica, pues, pues si tienen preguntas, aquí estoy. Gracias.
los que ya leyeron la novela pueden preguntarle. Bueno, leyeron 100 páginas. Bueno, ok. Ah, ya es un avance. Bueno, Will, primero que nada, pues mi nombre es José y déjeme decirle que la verdad su novela es muy adictiva, que la verdad inclusive la acabé de comprando ayer y que de hecho pues con el libro de Santana que usted escribió y de la Guerra de los 3 años me volví un adicto al tema de la Guerra de Reforma. Pero hay una pregunta que me surgió cuando estuve leyendo la primera parte del libro, que de hecho lo expuse en la clase que llevamos con la doctora Flor de relato histórico, que fue durante lo que usted narró de lo del sitio de Cuautla. ¿Cómo fue que se imaginó las trincheras, los ataques? O sea, ¿cómo pudo imaginarse toda esa tensión que se vivía en un sitio que duró 72 días, donde estuvo atrapado en Morelos frente a Calleja? Es una pregunta fundamental en el sentido del proceso creativo, pero un proceso creativo dentro de un contexto de una novela histórica, ¿no? O sea que yo sobre Cuautla, sobre todo, manejé mucho a Carlos María de Bustamante, ¿no? O sea que Carlos María de Bustamante deja ahí una descripción tremenda, ¿no? Y hay cosas que aparecen ahí que están en Bustamante, o sea, la mención del olor, ¿no? Porque claro, están tirando los muertos a un lado es que no hay ni los entierran, ¿no? De ese olor, ¿no? O que la gente del hambre que tenían, se menciona que alguien muerde y se está comiendo cuero, ¿no? Eso está en Bustamante. O sea que eso no me lo inventé, ¿no? Ahora bien, lo que sí que hay algo extraño del proceso de escritura, y es que una vez que te metes, pues como que vives, estás viviendo la escena, ¿no? O sea, y lo reescribes y lo reescribes, pero a la vez que lo reescribes, o sea, hay un elemento de inmersión, ¿no? Y de la misma manera que los personajes, cuando aparecen por primera vez, son un poco son un poco como el monstruo de Frankenstein, ¿no? En el sentido de que igual tienen la cabeza de fulano de tal y el brazo de mengano y se mueven como se mueve el primo no sé quién, pero una vez que empiezan a moverse, se convierten en ellos, ¿no? Se convierten en sus propias personas. Y de hecho ya muy rápido, sucede muy rápido y tienen ya su propio carácter. Entonces hay cosas que, esto lo decía Miguel Unamuno, ¿no? Hablando de que los entes de ficción tienen su lógica interna y de que el creador no puede de manera arbitraria hacer que un personaje haga lo que ya el lector ya sabe que no puede hacer eso porque va en contra de cómo es. El personaje como que ya tiene su dinámica interna, ¿no? Esto lo digo simplemente porque, claro, con Cuautla es sumergirme en ese momento y lo imaginas y de repente lo vives, pero apoyado en todas esas descripciones que ya sí que están en las fuentes, ¿no? Y después a veces supongo que también uso descripciones de otros sitios que me sirven para esta descripción. O sea, que donde por ejemplo, yo manejé pues toda una serie de documentos sobre sitios como el sitio de Guadalajara en 1860, ¿no? Donde he encontrado documentos sobre ese sitio, o el sitio de Querétaro recientemente, bueno, digo recientemente en términos de mi vivencia como historiador, ¿no? El sitio de Querétaro, y donde van a haber aspectos de esa vivencia que van a ser universales, no importa la época, no es del siglo XIX, van a sufrir de la misma manera, van a tener los mismos problemas en términos de comida, en términos de agua, en términos de abastecerse, en términos del aire que se respira, en términos del olor, de la suciedad, ¿no? Y te metes, pero con el apoyo de todos esos documentos.
¿Sí? Sí, bueno, primero más que nada todavía de felicitarlo porque realmente también, al igual que mi compañero, leí la primera parte de toda la obra y me encantó y me quedé con ganas de verlo, tal que sí pensando comprar la obra por completo. Y mi pregunta tiene que ver más que nada sobre elaborar la obra. ¿Hubo alguna, de toda la época, de todos los años que abarquen la obra, alguna época época que le haya costado trasladar a lo que decía siempre con eso de la novela, con Pancho, con todos los personajes? ¿Hay algún tiempo que le costó trabajo retratarlo en forma de novela histórica? Por un lado, donde me topaba con problemas a menudo era con la vida cotidiana, porque al haberme especializado en historia política, ¿no? Entonces, pues yo manejo las ideas y la evolución de las ideas, pero detalles como cómo se enviaba una carta, cómo llegaba una carta de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? Y claro, uno busca a veces esos detalles en las novelas del 19, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un duelo, no voy a decir ningún spoiler, pero hay un duelo, y yo quería saber, o sea, cómo de frecuente eran los duelos de verdad en ese momento de la historia de México y cómo se organizaba un duelo y si era con espadas o era con pistolas y era difícil, era porque hay artículos y tal, y finalmente ahí me ayudó una novela del pensador mexicano, ¿no? El Catrín, donde hay un duelo y ahí pues ya me di cuenta en el cementerio, ¿no? Con espadas, ok, ya tengo algo de la vida cotidiana, al menos novelesca, para manejar. En otros casos, pues dependía de mis buenos amigos historiadores como Flor o como Verónica Zárate, en el Instituto Mora, que es una especialista también en la historia de la vida cotidiana, y a veces pues era cuestión de mandarle un email. Poco el escribir la novela a veces era como casi como un trabajo de equipo, ¿no? Era aquello Recientemente, a modo de ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, ahora estoy terminando una novela que transcurre durante la Revolución Mexicana, ¿no? Y tenía un problema en que yo no sabía cómo llamaban, a finales del Porfiriato, cómo llamaban una delegación, o sea, y ahí Flor y Eugenio Contreras y Gerardo Vela y Marco Antonio Vázquez, un pequeño equipo, me vino a socorrer, ¿no? Y me dio pues la palabra, la cochera, que hablaban de la cochera, pues perfecto, ¿no? Entonces, problemas así, ¿no? Yo me imagino que era la clase, las dificultades que yo tenía, sobre todo. Pero después hay momentos donde y esto ya es problemas más bien novelísticos, más que problemas históricos, es que sabes lo que quieres expresar, pero que no sale, ¿no? Es aquello y lo escribes y lo reescribes y lo reescribes y le falta algo. Y a veces es solo una palabra que de repente lo cambia todo y le da vida, ¿no? Y ahí lo importante es al menos el poder reconocer que no funciona, ¿no? Y que le falta algo, ¿no? O que aquí el texto es muy espeso, o aquí hay demasiada repetición, ¿no? Pero hay una escena que me costó mucho. Hay una escena que es antes de la batalla de Churubusco. Y es una escena entre Pancho y su hijo Nicanor. Y era una escena, supongo por el aspecto emocional de esa escena, ¿no? Que me costó mucho, pero al final llegué, ¿no? Pero era querer expresar un momento donde un padre y un hijo se quieren decir lo mucho que se quieren, pero que les cuesta decirlo o que no saben cómo decirlo, ¿no? Ante un momento donde saben que quizás a la mañana siguiente ya no se, ya no se volverán a ver, ¿no? No sé, sí. Pero es parte de la aventura de escribir. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, bueno, me quedé con el punto que mencionó sobre que ya tengo un punto de los historiadores que no es suficiente historiarnos, sino que
necesita recurrir a la novela para contar algo distinto a lo que ha contado. Entonces, no sé, me gustaría que me platicara cómo llegó a esa conclusión de decir, bueno, hoy no voy a hacer un trabajo histórico, sino voy a hacer una novela. No te he oído bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Bueno, básicamente, en resumen, la pregunta era cómo llegó a la conclusión. Bueno, ¿ya me escuchaba? Sí. De que pues necesitaba recurrir a escribir una novela para seguir ahondando en los temas que le interesan. O sea, cuando ya escribir historia como tal, como un trabajo de investigación dejó de ser suficiente y tuvo que recurrir o le llegó la inspiración por escribir una novela. Ok. Sí, es una pregunta muy justa, ¿no? Aquí, donde, y lo menciono en los agradecimientos al final de la novela. Claro, aquí la verdad, en cierta manera, es que, o sea, vamos a remontarnos en el tiempo. Bueno, nos vamos imagínense a mí con su edad, ¿no? En la universidad, ¿no? Una vez fui joven, imagínense, ¿no? Y, mi ambición de vida era ser novelista, no era ser historiador. Y yo me metí en la cabeza de que la manera de que yo podía vivir una vida en la que yo pudiera escribir novelas y comer y pagar el alquiler, no era meterme en la universidad, hacer un doctorado. Entonces eso me daría la estabilidad y entonces pensé que tendría mucho tiempo para escribir novelas. Entonces pasaron dos cosas. Una, que no hubo tanto tiempo. Dos, que de hecho me encontré totalmente obsesionado con la historia de México. O sea, que de repente lo que supuestamente era la idea, el gran plan, era tener una chamba que pagara para poder escribir novelas, pues esa chamba ya se convirtió en una obsesión de por sí, ¿no? Pero no dejé de escribir novelas. O sea, que de hecho Patriotas es mi octava novela. Lo que pasa es que las 7 anteriores son todas muy malas y nadie las quiso publicar, ¿no? Pero, pero que digamos, el oficio de escribir ficción ya lo llevo o sea, lo llevo practicando desde hace tiempo. Lo que pasa es y en cierta manera, lo curioso es que no me había atrevido a escribir una novela histórica hasta ahora. O sea, las novelas que había escrito hasta ahora eran novelas que tratan de toda una diferente serie de cosas, pero no algunas son bastante pretenciosas, la verdad, pero no eran novelas, no era una novela histórica. Y sin embargo, finalmente alguien me dijo, ¿no? Salen mencionados en los agradecimientos, ¿no? Tanto Carmina como Javier Sánchez Volado me dijeron, ¿por qué no escribes una novela histórica sobre México si es tu obsesión, ¿no? ¿Por qué nos estás escribiendo sobre historias estrambóticas y estrafalarias, ¿no? Y de alguna manera de repente pues siento como que ahora sí, ahora he encontrado mi voz, para decirlo de alguna manera, y de ahí que ahora estoy pues con la novela que transcurre en la Revolución Mexicana y tengo ya un plan para la siguiente en la que va a aparecer Maximiliano. O sea que ya voy... O sea que pero no dejo de trabajar historia. O sea, tengo una biografía de Maximiliano que supuestamente va a salir a finales de mayo. Y ahí la gracia sería venir y presentar a Maximiliano en San Luis Potosí, pero el frustre que yo me llevo es que en cierta manera ustedes ya estarán de vacaciones en junio, ¿no? Pues no se vayan lejos de vacaciones, ¿eh? Váyanse aquí a Río Verde y dos regresan para la presentación. Sí. Yo, igual que algunos de mis compañeros, me ha gustado mucho la novela, la estoy planeando comprar también. Y pregunto, ¿de dónde surgió la inspiración, como por ejemplo para Pancho y para Amalia? A ver, Pancho y Amalia... A ver, Pancho y Amalia surgieron de una manera bastante así rápida, orgánica.
a veces es curioso, a veces uno tiene una escena en la cabeza muy clara y algo empieza por la escena. Yo tenía muy clara esta escena al principio de la novela, ¿no? Cuando Pancho se va, tiene que ir a despedirse de Amalia y ya esa escena ya la tenía visualizada y sabía cómo era Amalia y sabía cómo era Pancho. Supongo que si damos varios pasos atrás y volvemos a la analogía de Frankenstein o del monstruo de Frankenstein, Pancho desde un principio siempre tenía algo de Santana, algo de Tornel, ¿no? En términos al menos quería explorar una figura a lo largo de ese periodo que evoluciona de manera paralela a Santana y Tornel, ¿no? Santana no fue insurgente, o sea, se une una vez que está el plan de Iguala, pero Tornel sí, ¿no? O sea, Tornel es un santanista que sí que es insurgente, ¿no? Entonces, pero si bien empezó un poco con esa idea, ya Pancho y Amalia se convierten en ellos, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, es ya una vez que empezaron a hablar, hay, hay una, hay una entrevista con William Golding, que escribió El Señor de las Moscas, ¿no? Donde el entrevistador le pregunta, bueno, en la página 4, ¿no? El personaje de Ralph dice X, en la página 104 dice Y, ¿esto usted ya lo había planeado? ¿No? Y dice Golding, en la página 4 yo le digo a Ralph lo que tiene que decir, pero cuando llegamos a la página 104, Ralph habla y yo simplemente transcribo lo que dice, ¿no? Y hay algo de verdad en eso, o sea, los personajes adquieren vida. Y hay escenas, es curioso, hay escenas, había una escena, hay una pareja en la mitad de la novela donde el marido es alcohólico y violento. Y había una escena donde ya yo había imaginado que él la madrearía enseguida, o sea, que ya le entraríamos a una escena así violenta y horrible, y sin embargo en aquel momento se comportaron de otra manera, o sea, que no salió así, porque claro, los personajes, aunque él es alcohólico y violento, no deja de quererla a ella, y ella, aunque él la pega, también la quiere, y es complicada la situación, ¿no? Y son ellos, ¿no? Es aquello uno transcribe lo que ve, ¿no? No sé si eso ha contestado la pregunta, pero son muy lindos, Pancho y Amalia, son una pareja muy, muy lindos. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Cuál es ya explicaste cómo es el proceso de escritura texto de ficción y dijimos que puede ser el proceso de escritura de un texto científico. Dice Van Jong, pues la diferencia entre uno y otro pueden ser las notas al pie de página, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, lo que podemos escribir en artículos, ensayos, libros, etcétera, pues es un acercamiento, es una interpretación que aunque los documentos lo digan, pues lo apropias, ¿no? Y en este sentido, coincido mucho contigo y se los dije a los estudiantes, cuando empiecen a leer la novela, no vayan buscando cuál personaje es, a quién se parece, a quién nos parece, porque si no, entonces nos remitimos a un texto histórico, ¿no? Tenga que ver con eso, y si no le vas perdiendo el sabor a la novela, ¿no? Sin embargo, sí es inevitable ir pensando también en quién se inspiró, de dónde tomó estas escenas, que al final de cuentas, aunque haya sido así, tú te apropias de ellas y tú la haces una reinterpretación a través de la ficción. ¿Cuál es la parte, sin que digas de qué se trata, del libro que más te gustó? Pues la verdad es que yo disfruté mucho escribiéndola, entonces me es difícil decir que hay una parte en que más o que menos, ¿no? O sea,
supongo que no, disfruto tanto con las grandes escenas épicas de batalla y lo demás, como que también disfruto muchísimo con las escenas más íntimas, ¿no? Donde el paisaje interior. Disfruté mucho con Basilio Gurruchaga, la verdad. Es tan malo que disfruté con su maldad, ¿no? Eh, en, yo estudié la licenciatura, yo estudié arte dramático y filología hispánica, o sea, no estudié historia, la historia la llegué ya, digamos, después, pero y había un momento en mi vida donde yo pensaba que sería actor, después descubrí que no era muy bueno, pero yo, y lo que yo sabía es que cuando los papeles que a mí me gustaban interpretar siempre eran los malos, disfrutaba muchísimo con los malos, ¿no? Supongo porque no soy malo, ¿no? Soy una persona buena, ¿no? Que no me atrevo a ser malo, nunca he sido travieso, siempre he sido Y entonces era la posibilidad en ese momento, en un teatro, pues ser el cardenal en la duquesa de Malfi y ser vil, ¿no? Y poder ser vil y que se me permitiera ser vil, ¿no? Me llamo Will, pero siendo Bill, ¿no? Pero entonces con Basilio disfruté mucho también, la verdad. Pero, evidentemente hay escenas donde también uno se permite usar aspectos de su vivencia propia, ¿no? Para casi a modo de terapia, ¿no? Que ahí entra. Lo que pasa es que es irreconocible, porque claro, está teniendo lugar la acción en el siglo XIX, pero simplemente como un ejemplo, bueno, es un mini spoiler, pero bueno, un mini spoiler excepto que mi esposa les diría que si van a leer la novela, según mi esposa, no se encariñen de ningún personaje porque se mueren todos. No es cierto, pero, pero hay bastante muerte. En fin, hay Amalia, el padre de Amalia muere, ok. Y hay una escena donde ella tiene dos sueños. En un sueño, ella se imagina volviendo a casa y lo ve a la salida y lo busca dentro de la casa y no lo encuentra y de repente despierta y claro, se da cuenta de que no está en la casa en el sueño porque está muerto, pero es peor porque verdaderamente está muerto. Y el segundo sueño entra y sí que lo ve y va a abrazarlo, pero cuando lo abraza ya desaparece en el aire y se da cuenta de... bueno, esos dos sueños eran los sueños que yo tenía repetidamente cuando murió mi padre. O sea, que hay cosas así, ¿no? Que uno usa su propio material, de su propia vivencia. Y un poco como, no sé, hay una escena donde un personaje reacciona finalmente de una manera muy violenta, pero contra unos personajes bastante siniestros. Y después de haber hecho lo que hace, no se pone a temblar, y piensa, ¿qué hice? ¿No? Hubiera sido mejor darles la plata y no luchar y tal, ¿no? Y a mí me pasó algo semejante. Y recuerdo precisamente eso, ¿no? Que reaccioné no como debiera haber reaccionado, lo lógico era entregar el dinero, pero no, así no reaccioné. Me salió bien la situación, y después encontrarme temblando, el cuerpo temblando, pensando, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces uno usa vivencias, ¿no? Pero disfruté con toda la novela, la verdad. Y es un poco como desaparecer en otro mundo y escribes y después regresas y vuelves a la vida cotidiana y después desapareces otra vez. Porque claro, como son novelas así épicas y dramáticas, también es como como me he montado mi propia telenovela, ¿no? En cierta manera, ¿no? No, disculpes que vuelvo a preguntar, pero esta vez, pues, esta pregunta que le voy a hacer, de hecho, va un poquito fuera de lo que hemos discutido, pero eso, una pregunta que me ha llamado mucho la atención y es que si algún día cree que su novela de patriotas la puedan convertir en una película o en una serie de TV, ¿cómo usted lo consideraría? Está escrita en cierta manera, no de manera intencionada, pero está escrita de una manera que sería bastante fácil adaptarla
a una serie de televisión, simplemente porque las escenas son escenas dramáticas de diálogo, ¿no? Que van avanzando el drama. O sea que no es una novela de mucho paisaje interior, de mucho monólogo, de mucha descripción, de mucho flashback y flash forward, y donde no sabes quién es el personaje que está hablando y dónde estás y qué pasa. Se presta a una adaptación. Pero bueno, eso ya no está en mis manos. Eso ya sería, si alguien viene llamando a la puerta, ¿no? Y dice, queremos adaptarlo, pues sí, yo quisiera, si lo hacen, es reservarme, aquí el pequeño actor que llevo dentro, quisiera hacer el papel del padre de Basilio Gurruchaga. Así que me dieran el papel del padre de Basilio, es una escena muy corta donde apareciera yo comiendo como el que es gachupín al final. Porque claro, con mi acento gachupín yo no me saldría uno de los personajes mexicanos, pero salir como el coronel Gurruchaga, el padre de Basilio, sí. Lo dejamos aquí como por si alguien está escuchando, ¿no? Está pensando, ok, pues vamos, ¿no? Ahí hay una en línea. Ahí en el chat. Dice. ¿Entendí? Que dice: hola, soy Mónica Cáceres, siempre un gusto escuchar al doctor Will. Gracias, doctora Flor, por compartir. Gracias, Mónica. Muy bien. Pues si ya no tienen preguntas, tienen derecho a descansar. Y bueno, pues esto, por lo que sé, por lo que tengo entendido, pues esto, la librería universitaria potosina tiene ejemplares. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y pues espero que disfruten con la novela si todavía no la tienen o no la han leído. De hecho, ya vamos a ir a comprar todo nuestro libro para el día que venga, que nos haga el honor de su presencia aquí en San Luis y que nos lo firme. Y bueno, ya no me quedaba más que entregarle de manera, se lo voy a hacer llegar de manera digital, pero aquí lo tenemos en físico, se lo voy a dejar con la doctora Flor, es un reconocimiento por haber participado, le doy lectura, reconocimiento al doctor Rick Fowler, por haber impartido la conferencia a la búsqueda de la verdad histórica del siglo XIX mexicano que figura en la novela Patriotas, en el marco de la 11ª Semana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizada el 8 de octubre de 2024. Muchísimas gracias, todos estamos muy contentos. Gracias. Muy bien, pues adiós y que continúen disfrutando de su semana. Adiós. A Huawei